Mi nombre es Víctor Ayobay, y estoy grabando esto desde el estudio de la planta alta porque necesito que quede un registro forense de lo que ha sucedido en esta casa antes de que la nieve termine de cubrir las ventanas o de que ellos suban. Todo comenzó con una precisión clínica, casi elegante, propia de nuestra familia. La mansión estaba decorada con ese gusto impecable que mi madre siempre exigía, el abeto de 3 metros en el centro del salón principal, cargado de ornatos de cristal soplado y luces ámbar que bañaban la madera oscura de las paredes con un resplandor cálido y acogedor. Éramos 12 personas. Mis padres, mis hermanos con sus esposas, mis sobrinos y la tía Clara. El ambiente era de una jovialidad controlada, el tintineo de las copas de champán y el olor a pavo asado y canela llenando el aire. Todo era perfecto, una postal de éxito y tradición. Sin embargo, la perturbación se manifestó exactamente a las 23:15, cuando me acerqué al árbol para reorganizar los paquetes y hacer espacio para los últimos obsequios. Fue entonces cuando noté la anomalía. En la base del árbol, sepultada bajo una montaña de cajas envueltas en papel dorado y plateado brillante, había una caja que no encajaba. Era pequeña, un cubo perfecto de unos 20 centímetros, envuelto en un papel de un tono rojo opaco, áspero al tacto, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No tenía moño, solo una etiqueta de cartón amarillento atada con un cordel de yute sucio. Me agaché, extrañado por la textura del envoltorio, que se sentía extrañamente húmedo y tibio bajo mis yemas, como si el papel estuviera sudando. Leí la etiqueta. La caligrafía era espigada, temblorosa, escrita con una tinta que se había oxidado hasta adquirir un tono marrón ferroso. Decía: para el abuelo Tomás. Sentí un frío repentino en la nuca, un escalofrío que no tenía nada que ver con la calefacción. El abuelo Tomás había muerto hace 15 años, de una manera lenta y dolorosa en esa misma habitación. Pensé que era una broma de mal gusto, quizás de alguno de mis sobrinos adolescentes, un intento macabro de humor negro. Tomé la caja con la intención de esconderla y reprender al culpable más tarde, pero al levantarla, su peso me desconcertó. Pesaba demasiado para su tamaño, y el peso se desplazó en su interior, denso y viscoso, golpeando las paredes de cartón con un sonido sordo, húmedo, un plop ahogado que me revolvió el estómago. La dejé caer detrás del sofá, ocultándola de la vista, y traté de volver a la fiesta, pero mis manos temblaban. Me serví un whisky doble y me obligué a sonreír, pero mis ojos no podían dejar de mirar hacia la base del árbol. 10 minutos después, volví a mirar. Donde antes había escondido la caja roja, ahora no había nada. Sin embargo, bajo el árbol, junto a los regalos legítimos, habían aparecido 3 cajas más. Eran idénticas en su envoltura, ese papel rojo poroso, similar a una costra seca, y el cordel sucio. Me acerqué, sintiendo como el ritmo de mi corazón se aceleraba, golpeteando contra mis costillas. Las etiquetas eran inconfundibles. Para tía Elena. Para el pequeño Samuel. Para Rodrigo. Todos muertos. Elena, en un accidente de coche en el 98. Samuel, muerte súbita hace décadas. Rodrigo, suicidio. Nombres de nuestra historia familiar, grabados en ese cartón viejo. Nadie más parecía notarlo. Mis familiares reían, abrían nueces, cantaban villancicos, completamente ajenos a la profanación que brotaba como un hongo bajo las ramas del pino. Me acerqué a la caja destinada a Rodrigo. El olor me golpeó primero. No era pino, ni comida. Era un hedor dulzón, penetrante, una mezcla de formaldehído, tierra mojada y carne que ha comenzado a fermentar. Un olor a flores viejas en un velatorio cerrado. Intenté mantener la compostura, la racionalidad de un hombre de ciencia, pero la lógica se estaba desmoronando. Toqué la caja de Rodrigo. Estaba caliente. No tibia, caliente. Pulsaba. Un ritmo lento, arrítmico, débil pero innegable, vibraba a través del papel rojo, transmitiéndose a mi mano como una corriente eléctrica de repulsión pura. Retiré la mano con un jadeo, y al hacerlo, vi que mis dedos estaban manchados de una sustancia aceitosa y translúcida que el papel había exudado. Me limpié en el pantalón, sintiendo una náusea violenta. Miré alrededor, buscando un aliado, alguien que viera la locura que estaba ocurriendo, pero las luces del salón parecían haber bajado de intensidad, volviéndose turbias, como si el aire se estuviera espesando con una niebla invisible. Las risas de mi familia sonaban lejanas, distorsionadas, como si estuvieran bajo el agua.
Y entonces, el sonido comenzó. Era bajo al principio, casi imperceptible por encima de la música navideña, pero yo lo escuchaba. Venía del árbol. Un crugido. Un rasguño. El sonido de uñas, o garras, o huesos, arañando cartón desde el interior de las cajas. No eran una o dos cajas. Ahora eran docenas. Se multiplicaban cada vez que parpadeaba. Los regalos brillantes y normales habían sido empujados hacia afuera, desplazados por esta marea de cubos rojos y palpitantes que se apilaban unos sobre otros como un tumor maligno en la base del árbol. Había regalos para bisabuelos que nunca conocí, para primos lejanos que perecieron en guerras olvidadas. La pila crecía, hinchándose, y el árbol mismo parecía reaccionar. Las agujas del pino se estaban volviendo negras, marchitándose en tiempo real, cayendo como lluvia de ceniza sobre los paquetes que resumaban ese líquido aceitoso. El olor era insoportable ahora, llenando la habitación, sofocando el aroma de la cena. Mi madre, finalmente, dejó caer su copa. El cristal se rompió, pero el sonido fue absorbido por la densidad opresiva del aire. «Víctor», susurró ella, señalando con una mano temblorosa hacia el árbol. «¿Qué es eso?» ¿Qué has comprado?» Su voz era un hilo de terror. No pude responder. Todos miraban ahora. La música se detuvo, pero el rasguño continuó, multiplicándose por 100. Scritch, scritch, thud. Algo quería salir. O quizás, algo quería entrar. El horror escaló cuando la caja del abuelo Tomás, la primera que vi, rodó por sí sola hacia el centro de la alfombra, dejando un rastro de baba negruzca. Se detuvo a los pies de mi padre. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de mi cuñada. El cordel de yute se tensó. No había manos invisibles desatándolo. El nudo se deshacía porque la caja se estaba expandiendo, deformándose desde adentro, como si lo que contuviera hubiera crecido repentinamente. El papel rojo se rasgó, no como papel, sino como piel seca, revelando capas de tejido fibroso debajo. Y entonces lo vi. A través de la rasgadura, algo pálido y ceroso empujó hacia afuera. No era un juguete. No era un objeto. Era un dedo. Un dedo humano, grisáceo, con la uña amarillenta y larga, curvada como una garra. Y luego otro dedo. Una mano muerta, inconfundiblemente la mano del abuelo con su anillo de sello todavía incrustado en la carne podrida, tanteaba la alfombra, buscando agarre, arrastrando el resto de la caja tras de sí. El pánico estalló, pero fue un pánico paralizante, onírico. Nadie corrió. No podíamos. Mis piernas se sentían de plomo, clavadas al suelo. Vimos con horror impotente cómo las otras cajas comenzaban a romperse. De la caja de la tía Elena brotaba un mechón de pelo largo, canoso y enmarañado con tierra de cementerio, que se retorcía como una serpiente buscando tobillos. De la caja del pequeño Samuel, un llanto ahogado, gorgoteante, filtrado a través de pulmones llenos de fluido, heló la sangre en mis venas. No eran regalos para los muertos. Eran los muertos mismos, empaquetados, comprimidos, enviados de vuelta en una burla grotesca de la natividad. Se estaban desenvolviendo. Se estaban reensamblando. El salón se llenó de sonidos húmedos, de huesos recolocándose, de articulaciones crujiendo al estirarse después de años de quietud en ataúdes estrechos. El líquido que emanaba de los paquetes empapaba la alfombra persa, convirtiéndola en un pantano de lodo y putrefacción. Mi padre cayó de rodillas, llorando, llamando a su padre, pero la cosa que emergía de la caja roja no tenía la mirada del abuelo. Tenía cuencas vacías rellenas de oscuridad y moho. La mandíbula le colgaba, desprendida, y de su garganta emanaba un sonido que imitaba palabras humanas pero carecía de alma. Recibid, recibid. Las luces parpadearon y estallaron, dejándonos en la penumbra, iluminados solo por el resplandor moribundo de las brasas de la chimenea y la luz de la luna que se filtraba, proyectando sombras alargadas y monstruosas de las cosas que terminaban de salir de sus envoltorios. La temperatura descendió bruscamente, congelando nuestro aliento, mientras el olor a muerte se hacía tan denso que se podía saborear en la parte posterior de la garganta, un sabor metálico y rancio. Intenté retroceder hacia la escalera, arrastrando a mi esposa conmigo, pero el camino estaba bloqueado. Más cajas. Estaban en el pasillo. Estaban en las escaleras. Cajas enormes, del tamaño de personas, envueltas en ese papel rojo pulsante, bloqueando la salida. Y entonces me di cuenta de la verdad final, la atroz realidad que mi mente se había negado a procesar hasta este segundo. Las etiquetas de las cajas nuevas, las que bloqueaban la puerta, no tenían nombres de parientes fallecidos hace años. La que estaba justo frente a mí,
palpitando con una violencia obscena, exudando calor y el sonido de un corazón frenético en su interior, tenía una etiqueta nueva, escrita con tinta roja fresca, goteante. Decía, para Víctor. Y al lado, otra decía para Clara. Y otra para mamá. No eran los muertos regresando. Eran contenedores. Estaban vacíos de cuerpos, pero llenos de un hambre voraz. Las cosas que salieron de las primeras cajas no eran nuestros familiares. Eran los recolectores. La mano del abuelo me agarró el tobillo con una fuerza trituradora, fría como el hielo seco. Su tacto quemaba. Me arrastró hacia abajo, hacia la caja con mi nombre. La tapa se abrió, no hacia arriba, sino que se partió como unas fauces dentadas hechas de cartón y dolor. Vi el interior. No había fondo. Solo una oscuridad infinita, un vacío que giraba y aullaba, un espacio imposible donde la física no existía, solo frío y espera. Comprendí que no nos estaban visitando. Nos estaban empaquetando. Nosotros somos los regalos de este año. La Navidad se ha invertido. La tierra tiene hambre y nosotros somos la ofrenda. Estoy subiendo las escaleras ahora, encerrado en el estudio, pero oigo cómo arrastran las cajas por el pasillo. Oigo el papel rasgándose. Oigo a mi madre gritar, y luego, el sonido inconfundible de una tapa cerrándose de golpe y el silencio repentino de su voz. Están golpeando la puerta. El papel rojo se está deslizando por debajo del marco. Mi nombre está en la caja. Mi nombre está en la caja y ya no queda espacio en esta habitación. Dios mío, el papel me está tocando. El papel es piel. Soy Elías Torne, cuidador de la finca Blackwood desde hace más de una década, y dejo constancia de esto en la grabadora de mi teléfono mientras me atrinchero en la despensa de la cocina. Todo lo que diré es la verdad, por irracional que parezca. Mi trabajo siempre ha sido sencillo, especialmente en invierno: mantener las calderas funcionando, vigilar las tuberías para que no se congelen y asegurarme de que la propiedad no sufra daños por las tormentas de nieve. Los Blackwood, los dueños originales, desaparecieron en 1995. Se esfumaron durante un viaje a los Alpes y legalmente fueron declarados muertos hace años. La casa ha estado vacía desde entonces, un mausoleo de muebles cubiertos con sábanas blancas y silencio. Hasta esta noche. Hasta hace exactamente una hora, cuando la gravilla del camino de entrada crujió bajo unos neumáticos que no deberían haber estado allí. La amenaza se presentó no con un estruendo, sino con una imposibilidad visual absoluta. Estaba en el vestíbulo revisando el termostato cuando vi los faros barrer las ventanas. Me asomé y vi el viejo Volvo familiar de los Blackwood, el mismo modelo granate que conducían en los 90, aparcado frente al pórtico. No tenía ni una mota de óxido, ni suciedad del camino, a pesar de la ventisca que azota fuera. El motor se apagó y las 4 puertas se abrieron al unísono, con una sincronía mecánica, casi hidráulica. Bajaron ellos. El señor Robert, la señora Marta y los 2 niños, Timmy y Alice. Llevaban la misma ropa con la que se les vio por última vez en las fotos de los periódicos: abrigos de lana gruesa, bufandas de tartán y gorros de pompón. Pero algo estaba terriblemente mal en su postura. Estaban parados junto al coche, inmóviles, con los brazos colgando rígidos a los costados, mirando hacia la casa. No parpadeaban. Los copos de nieve caían sobre sus ojos abiertos y no provocaban ninguna reacción, como si aterrizaran sobre vidrio. Salí al pórtico, confundido, pensando que era una broma elaborada o quizás parientes lejanos reclamando la propiedad. Señor Blackwood, llamé. Al escuchar mi voz, sus cabezas giraron hacia mí. No movieron los cuerpos, solo los cuellos. El movimiento fue brusco, un chasquido seco como el de una rama partiéndose. Robert sonrió. Pero no fue una sonrisa muscular. Su piel se estiró como látex viejo, revelando unos dientes demasiado blancos, demasiado secos. Estamos en casa para la Nochebuena, Elías, dijo. Su voz no tenía resonancia en el pecho, sonaba plana, rasposa, como si el aire pasara a través de una garganta llena de arena o serrín. Sin esperar respuesta, subieron los escalones. Pasaron a mi lado y el olor me golpeó. No olían a viaje, ni a perfume, ni a humanos vivos. Olían a frío estancado, a ozono y a esa dulzura empalagosa de las flores que se han dejado demasiado tiempo en agua podrida. Entraron en la casa y comenzaron a preparar la Navidad. Fue entonces cuando el horror comenzó a escalar de lo inquietante a lo grotesco. Se movían por el salón con una velocidad antinatural, espasmódica. Marta sacó adornos de cajas que no existían hace un momento. Colgaban guirnaldas que parecían hechas de pelo trenzado y acebo marchito.
Robert encendió la chimenea, pero no usó leña. Simplemente se quedó mirando el hueco oscuro y de repente, una llama verde y fría brotó de la nada, iluminando sus rostros con un tono cadavérico. Me di cuenta de que su piel tenía una textura extraña bajo esa luz. Era brillante, cerosa. Cuando Alice, la niña, se quitó el gorro, parte de su cuero cabelludo se desprendió con la lana, pegado a la tela. No sangró. Debajo no había carne roja, sino una sustancia gris, fibrosa, similar al aislamiento de las paredes. Ella ni siquiera lo notó. Seguía tarareando un villancico que sonaba distorsionado, como una cinta de audio que se reproduce demasiado lento, grave y arrastrada. Traté de irme. Fui hacia la puerta principal, pero el pomo estaba helado, tan frío que me quemó la palma de la mano al instante, arrancándome una capa de piel. La puerta no cedía. Estaba fundida con el marco. Me giré y los vi. Los 4 estaban parados en semicírculo detrás de mí, bloqueando el paso al resto de la casa, sonriendo con esas muecas estáticas. «La cena está servida», dijo Marta. Su mandíbula inferior colgaba un poco más baja de lo normal, como si los ligamentos estuvieran cediendo. Me empujaron hacia el comedor. No usaron la fuerza bruta, simplemente avanzaron y su mera presencia, ese frío absoluto que irradiaban, me obligó a retroceder hasta que mis piernas chocaron con las sillas de la mesa principal. Me obligaron a sentarme. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana fina, pero los platos estaban sucios, cubiertos de moho y tierra negra. Robert trinchó el pavo. No era un ave. Era un bloque de hielo oscuro, veteado con cosas que parecían hojas muertas y pequeños huesos de roedores. El sonido del cuchillo cortando el hielo, crec crec crec, reverberaba en mis dientes. Sirvió una porción de ese hielo sucio en mi plato. Come, Elías. Es tradición, insistió. Al acercarse para servirme, vi sus manos. Los dedos eran de distintos largos, como si hubieran sido rotos y vueltos a colocar mal. Las uñas eran negras, hundidas en la carne cerosa. Y entonces vi sus ojos de cerca. No tenían iris ni pupilas. Eran esferas blancas, lechosas, con grietas finas como las de una canica rota. No estaban viendo nada, estaban imitando la acción de ver. La temperatura en el comedor cayó en picada. Mi aliento salía en nubes densas. Ellos no respiraban. Timmy, el niño, comenzó a reír, pero la risa no salía de su boca. Venía de su estómago, un sonido húmedo y gorgoteante. Se llevó una cuchara vacía a la boca y mordió el metal. Escuché sus dientes romperse, estallar como tiza bajo presión. Escupió los fragmentos blancos sobre el mantel y siguió sonriendo, con la boca llena de astillas afiladas y encías grises que no sangraban. «Delicioso», dijo. La madre aplaudió, y sus manos sonaron como 2 trozos de carne congelada chocando entre sí, un sonido sordo y pesado. La piel de su rostro comenzó a combarse por el calor de la chimenea verde. Su mejilla izquierda se deslizó hacia abajo, acumulándose sobre su clavícula como cera derretida, dejando expuesto el hueso cigomático, que estaba ennegrecido por la escarcha. Intenté levantarme, gritar, preguntar qué eran, pero mi voz se congeló en mi garganta. Robert se inclinó hacia mí. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío. El olor a podredumbre fría era insoportable, me hacía lagrimear los ojos. Pude ver dentro de su boca cuando habló. No tenía lengua. Solo un agujero negro que descendía hacia un torso vacío. «No nos fuimos, Elías», susurró, y el sonido era el viento aullando en una caverna. «Nos quedamos en el frío. Nos convertimos en el frío. Y ahora te hemos traído el invierno a ti». Me agarró la muñeca. Su tacto no solo era frío, drenaba la vida. Sentí como mis venas se cristalizaban, como la sangre se volvía granizado en mi brazo. Mi piel comenzó a tomar el mismo tono grisáceo y ceroso que la de ellos. Corrí a la cocina, logré zafarme solo porque los dedos de Robert se quebraron y se quedaron aferrados a mi manga como garras muertas. Ahora estoy aquí, en la despensa. Pero ellos no me persiguen corriendo. Escucho sus pasos en el pasillo. Son pasos pesados, crujientes. Crack, crack, crack. Como pisar nieve dura. Están cantando. Los 4. Es noche de paz, pero las notas están mal. Son alarido sostenido disfrazado de melodía. Están desafinando a propósito, creando una disonancia que me hace sangrar los oídos. La puerta de la despensa se está enfriando. Hay escarcha formándose en el interior, dibujando patrones que parecen caras gritando. El pomo está girando lentamente. No, no está girando.
Se está congelando y rompiendo. La madera se está astillando por el frío extremo que hay al otro lado. Acabo de ver por la rendija inferior de la puerta. No hay pies. Lo que hay al otro lado es una masa de nieve sucia y carne pálida que se arrastra, fusionándose. Se han unido. La familia ya no son 4 personas. Se han derretido y vuelto a congelar en una sola abominación de extremidades múltiples y cabezas sonrientes que ruedan sobre sí mismas como una bola de nieve hecha de cadáveres. Escucho la voz de Marta, y la de Robert, y la de los niños, todas hablando al mismo tiempo, superpuestas. Abre, Elías. Es hora de abrir los regalos. Tú eres el regalo. El frío me ha llegado a las piernas. No puedo mover los dedos de los pies. La puerta ha estallado hacia adentro en una lluvia de astillas congeladas. Están aquí. No tienen ojos, pero me miran. Dios, el olor, huelen a eternidad vacía. Se abalanzan sobre mí como una avalancha. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me llamo Julian Vance, y esto es un testimonio de los eventos ocurridos en mi ático la noche del 24 de diciembre. Si alguien encuentra esta grabación, le ruego que no mire a ninguna superficie reflectante cuando el reloj marque las 12. Tape los espejos. Cierre las cortinas. Rompa las pantallas de sus dispositivos si es necesario. Nosotros estábamos celebrando, inmersos en esa burbuja de seguridad que da el dinero y la altura. El apartamento, situado en el piso 45, ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, una constelación eléctrica que rivalizaba con el cielo. Mi esposa, Sara, y mis 2 hijas, Emily y Claire, vestían sus mejores galas. El terciopelo y la seda brillaban bajo la luz de la lámpara de araña de cristal. Faltaba 1 minuto para la medianoche. Teníamos las copas de champán en la mano, preparadas para el brindis, y las 12 uvas dispuestas en pequeños platos de porcelana. El ambiente era de una elegancia serena. El aire olía a pino fresco y a cera de vela cara. Yo observaba el reloj de pie, una antigüedad suiza que había restaurado personalmente, esperando el momento exacto en que el martillo golpeara la campana de bronce para anunciar la Navidad. La aguja minutera se deslizó con un clic suave sobre el 12. El primer tañido resonó, profundo y vibrante. La amenaza no entró por la puerta, ni cayó por la chimenea. Se manifestó en el ventanal. Justo cuando la primera campanada se desvanecía y la segunda comenzaba, miré hacia el enorme cristal panorámico que cubría toda la pared norte. Esperaba ver nuestros reflejos sonrientes, superpuestos a las luces de la ciudad, levantando las copas. Y los vi. Pero había una discrepancia, un error en la geometría de la luz que mi cerebro tardó 1 segundo en procesar. En el reflejo del salón, las luces de la araña no estaban encendidas. En el cristal, la habitación estaba sumida en una penumbra grisácea y sucia, como si el aire estuviera lleno de polvo en suspensión. Y lo más aterrador, en el reflejo, no estábamos solos. Detrás de la imagen de mi esposa, de pie en la oscuridad del espejo, había una figura. Era alta, demacrada, envuelta en jirones de tela roja que parecían pesados y húmedos. No tenía rostro, solo una superficie lisa de carne pálida donde deberían estar los ojos y la nariz, y una boca vertical, un corte tajante cosido burdamente con hilo dorado. Me giré bruscamente hacia el salón real, esperando ver a un intruso detrás de Sara. Pero no había nadie. La habitación estaba iluminada, cálida y segura. Sara me miró, confundida por mi movimiento repentino, y sonrió. «Feliz Navidad, querido», dijo, acercando su copa a sus labios. Volví a mirar al cristal. La tercera campanada sonó, más grave, como si el bronce del reloj se estuviera oxidando rápidamente. En el reflejo, la figura no estaba quieta. Había levantado una mano. Sus dedos eran obscenamente largos, con múltiples articulaciones, terminados en uñas negras y curvas. La mano de la cosa en el espejo se posó sobre el hombro del reflejo de Sara. En la realidad, en mi salón iluminado, Sara soltó la copa. El cristal estalló contra el suelo. Ella se llevó la mano al hombro, gritando, y cuando apartó los dedos, la seda de su vestido estaba rasgada. 3 surcos profundos y paralelos manaban sangre, empapando la tela verde esmeralda. El pánico fue inmediato, pero inútil. «No os mováis», grité, sin entender todavía la mecánica de esta pesadilla. La cuarta campanada retumbó, y el sonido ya no era metálico, sonaba húmedo, como un golpe contra un trozo de carne muerta. Miré al ventanal de nuevo. Ahora había más. Docenas de ellos. Los invitados, los bauticé en mi mente en ese instante de horror. Llenaban el reflejo de la habitación.
Estaban amontonados en las esquinas, agazapados sobre los muebles que en el espejo aparecían rotos y podridos. Algunos colgaban del techo como murciélagos grotescos envueltos en espumillón hecho de alambre de espino. Todos tenían esas bocas verticales cosidas con oro. Y todos miraban, sin ojos, a mi familia. La imagen en el cristal tenía una nitidez hiperrealista. Podía ver la textura de su piel, que parecía masa de pan cruda y húmeda, y las venas negras que latían bajo la superficie. Papa, mi duele, gimme Eau Claire. Miré su reflejo. Una de las criaturas, una cosa pequeña y encorvada con un gorro de Navidad clavado a su cráneo con clavos oxidados, estaba abrazando las piernas de su reflejo. En la realidad, Claire cayó de rodillas. Sus tibias se curvaron hacia atrás con un crujido nauseabundo, como madera verde partiéndose. No hubo golpe, no hubo nada invisible empujándola en nuestra realidad. El daño se transmitía simpáticamente desde la imagen especular. El espejo era el muñeco vudú, y nosotros éramos las víctimas atadas a él. Intenté correr hacia el ventanal, con la intención de romperlo, de destrozar esa proyección maldita. Tomé una silla pesada de roble. La quinta campanada sonó, un aullido de lamento que hizo vibrar mis muelas. Golpeé el cristal con todas mis fuerzas. La silla rebotó. El vidrio no tenía la dureza del cristal, tenía la consistencia de una gelatina densa y fría. La silla se hundió momentáneamente y fue escupida hacia atrás, cubierta de una baba viscosa. No podíamos romper la conexión. La sexta y la séptima campanada llegaron casi juntas, aceleradas. La masacre en el reflejo se intensificó. Las criaturas en el espejo comenzaron a festejar. Vi cómo rodeaban el reflejo de mi hija mayor, Emily. En el espejo, le arrancaban el cabello a mechones, riendo con un sonido que no podía oír pero que veía en la vibración de sus gargantas. En el salón, Emily se llevaba las manos a la cabeza, chillando mientras su cuero cabelludo se abría espontáneamente y su pelo rubio caía al suelo en matas sangrientas, como si manos invisibles se le estuvieran arrancando de raíz. La sangre salpicaba el suelo inmaculado, pero no manchaba la alfombra del espejo. En el espejo, el suelo estaba cubierto de nieve negra. La desconexión entre la causa y el efecto era lo que rompía mi mente. Ver a mi familia ser despedazada por el aire vacío, mientras en el cristal veía la carnicería detallada, era una tortura diseñada para la locura. «Cierra los ojos», les grité, pensando que la percepción visual era la clave. «No miréis al cristal». Pero no importaba si mirábamos o no. Ellos nos veían a nosotros. La octava campanada fue un estruendo sísmico. El apartamento tembló. Me di cuenta de que la luz en nuestro salón estaba empezando a fallar. Las bombillas parpadeaban, perdiendo intensidad, y con cada parpadeo, la habitación real se parecía más a la habitación del espejo. El olor a pino había desaparecido, reemplazado por un hedor a cobre, a ozono y a carne quemada. El invierno del otro lado se estaba filtrando. La temperatura cayó 30 grados en segundos. El vaho de mi respiración se congeló en el aire. Novena campanada. Sara ya no gritaba. Estaba en el suelo, retorciéndose. En el espejo, la figura alta, el líder de esa procesión infernal, había introducido su mano larga dentro del pecho del reflejo de mi esposa. Revolvía en su interior como si buscara un regalo en un saco. En la realidad, el pecho de Sara se hundió, las costillas colapsaron hacia adentro con un sonido de trituradora. Escupió una bocanada de sangre oscura y dejó de moverse. Mi quid paralizado, llorando, impotent. La criatura en el espejo sacó la mano del pecho de Sara. Sostenía su corazón. El órgano, en el reflejo, era negro y parecía hecho de carbón. La cosa se lo llevó a su boca vertical, los hilos de oro se tensaron y se rompieron, revelando filas de dientes de aguja, y lo mordió. Décima campanada. Solo quedaba yo. Emily y Claire yacían destrozadas, sus cuerpos reales imitando las posiciones antinaturales de sus contrapartes en el espejo. Me giré hacia mi propio reflejo. Estaba de pie en el centro de la sala en ruinas del cristal. Pero mi reflejo no tenía miedo. Mi reflejo. No tenía miedo. Mi reflejo estaba sonriendo. No era yo. Era otra cosa usando mi piel como un traje mal ajustado. Los ojos de mi reflejo eran dos pozos de alquitrán. Las criaturas de atrás se inclinaron ante él, como si reconocieran a su señor. La 11ª campanada sonó, y fue el sonido de un hueso gigante partiéndose en el cielo. Mi reflejo levantó la mano y señaló hacia mí. Sentí un tirón en el ombligo, una succión violenta. No estaban saliendo. Yo estaba entrando. La gravedad cambió.
El suelo se convirtió en techo. Caí hacia el ventanal. No, caí dentro del ventanal. Atravesé la superficie gelatinosa y fría. El silencio fue absoluto. Ya no escuchaba los gritos, ni el viento. Estoy al otro lado ahora. Estoy en la habitación del espejo. El aire es tóxico, huele a ceniza antigua. Miro hacia afuera, a través del cristal, hacia mi apartamento. Veo mi cuerpo real, de pie en el salón iluminado. Veo que se mueve. Veo que se agacha y acaricia el cabello de mi hija muerta con una ternura fingida. El reloj está dando la 12ª campanada. Mi cuerpo, allá en la realidad, se gira hacia el cristal y me mira. Tiene mis ojos, pero la mirada es antigua y hambrienta. Levanta su copa de champán y me brinda. Él está libre ahora. Ha cruzado. Y yo estoy aquí con los invitados. Me están rodeando. Tienen agujas. Tienen hilo de oro. Me están tocando los labios. Quieren que sonría como ellos. Quieren coserme. ¡Feliz Navidad!